Señor alcalde, usted nos dio la instrucción de trabajar en la reducción del homicidio en la ciudad. La ciudad responde a unas dinámicas nacionales y a unas dinámicas locales. La lucha frontal contra el crimen, que se inició desde el primer día de su gobierno, llevó a un desajuste de las estructuras criminales que los han llevado a enfrentarse. Y adicionalmente, como usted lo señaló claramente, el fortalecimiento de las economías ilícitas. Por eso el año pasado nosotros tuvimos, en vez de un retroceso, un aumento. ¿Qué pasa a partir del año pasado? Empezamos a bajar una tendencia. Para que se hagan una idea, el año pasado al final tuvimos un aumento del 10% en los homicidios y a este momento del año llevamos un aumento del 4%. Vamos retrocediendo. Eso significa ir construyendo un camino consolidado de recuperación de la seguridad. Porque hay algo que hay que tener muy claro. La ausencia de homicidios no significa la existencia de seguridad. Muchas veces los criminales, sin ejecutar homicidios, lo que tienen es control de la sociedad, control de las comunidades, y lo que hemos ido es rompiendo controles que se habían establecido en la ciudad, de facto, unos controles que definitivamente no ofrecían seguridad, sino control sobre los ciudadanos. ¿Qué hacemos entonces? La Policía Metropolitana va identificando nodos de ocurrencia de estos delitos y ataca tres cosas muy importantes. Los medios, que son las armas, por eso un resultado tan importante como más de 1.000 armas incautadas en lo corrido del año. Adicionalmente, la captura de los homicidas, como hoy se está presentando, y lo otro es el ajuste del servicio para cerrar los espacios que eso ocurren. Adicionalmente, en el trabajo que se hace con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad, con la Fiscalía en la investigación y con la Secretaría de Seguridad en la contribución a la disminución de los delitos que se dan por lo que uno denominaría violencia social. Ese es el trabajo general. Hay algo muy importante, señor alcalde. En nuestro último Consejo de Seguridad analizamos, como usted recordará, las características del homicidio, como lo hacemos cada mes para poder ajustar nuestra estrategia y seguir con esta ruta de descenso. Una de las cosas que hablábamos con Medicina Legal es el importante número de casos de personas que fueron víctimas de homicidios de esto que llamamos violencia social, que estaban intoxicadas al momento de la ocurrencia de su muerte. Y cuando me denomino intoxicadas es alto consumo de sustancias psicoactivas, bien sea alcohol o bien sea drogas. El alcohol y las drogas en consumos abusivos representan un camino hacia la muerte por parte de violencia social, y es importante dejarle ese mensaje a la sociedad porque somos una sociedad intoxicada y nos negamos a entenderlo y nos negamos a reconocer el impacto que eso tiene en nuestra sociedad. Y termino con lo siguiente, señor alcalde. Somos criticados a veces porque nos pusimos una meta de 8 homicidios por 100.000 habitantes al final del gobierno. Esa me parece que es una crítica que es inentendible. Nadie pensaría que un gobierno que busca trabajar por la mejora de las condiciones de una ciudad ponga una meta que supere la anterior. Es decir, la meta que se puso en el gobierno anterior de homicidios en Bogotá era del 9.9%. Uno fijarse la misma meta, pues significaría que no tiene aspiraciones, pero adicionalmente, no ponerse una meta más ambiciosa, pues significaría que no tiene un horizonte. Más inaceptable poner que la meta de nosotros era 15 o 16, porque es aceptar que voy a contribuir a los homicidios. No obstante, es una meta muy complicada. Y es una meta muy complicada por una simple y llana razón. Crecimiento de economías ilícitas, transformación de los contextos nacionales del que nosotros recibimos al que tenemos hoy en día, pero sobre todo al que había antes cuando empezó el descenso. Porque el homicidio, y esto es fundamental a la hora de analizarlo, se tiene que ver en un horizonte de 10 años. Y ahí es donde uno entiende realmente qué es lo que pasa. Así que en este gobierno nosotros lo que tenemos es un esfuerzo en la construcción de una reducción sostenible de este fenómeno. Y la reducción sostenible se da en los resultados. Capturas en solo 2 meses de 96 homicidas, capturas de armas, y no pararemos de hacerlo, pero sin duda alguna nuestro compromiso es conllevar a la construcción de un camino sostenible. Ojalá alcancemos la meta de 8 homicidios por 100.000 habitantes, pero a donde lleguemos vamos a llegar de manera sostenible. Bien, yo quiero hacer algunos comentarios a partir de las reflexiones que ha hecho el secretario. Uno es que también tenemos que dar una discusión porque Bogotá tiene unos retos que son especiales. A Bogotá entran más de 1,5 millones de personas al día de la región. Entonces, en la práctica, esta ciudad que decimos que es una ciudad de 8 millones de habitantes tiene realmente durante el día
más de 9 millones de habitantes. Entonces, eso es una discusión sobre el tema también de la tasa, porque la tasa es calculada sobre 8 millones de habitantes, pero en la práctica a Bogotá entran de los municipios vecinos más de 1 millón de habitantes al día. Entonces, es una discusión que hay que dar por las implicaciones que tiene esto en términos de cifras. Segundo, en términos de capacidades, y yo lo he dicho insistentemente, Bogotá tiene hoy entre 3 y 4 mil policías menos que los que tenía hace unos 10 años. Es decir, tenemos más de 1 millón de habitantes más, entre 3 y 4 mil policías menos hoy. Entonces, la policía hoy tiene, digamos, una tarea mucho más compleja, inclusive porque tiene que enfrentar, obviamente, una mayor población, mayores retos en territorio por cuenta de lo que ha sido el crecimiento de la población y también lo que implica la llegada de más de 1 millón de personas al día a la ciudad. Otro tema importante para mencionar es que de los 12 delitos de alto impacto, tenemos una reducción en 10. En 10. Ahora, nos pueden decir, usted está diciendo que no hay problemas de seguridad. No, no estoy diciendo eso. Claro que hay problemas de seguridad y los estamos enfrentando. Claro que hay hechos de inseguridad que ocurren en Bogotá y que ustedes los ven, ustedes los publican, las redes sociales los publican. Claro que ocurren todos los días. Pero la tendencia en el número que tenemos por cuenta de las cifras es positiva. Y tenemos que seguir trabajando para que se mantenga esa tendencia. No implica eso decir que mañana no va a haber delitos en Bogotá. No, infortunadamente no podemos lograrlo de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero delitos como por ejemplo el hurto de vehículos, como por ejemplo el hurto de bicicletas o el hurto de motos, vehículos, motos, el hurto a comercio, son delitos que muestran una reducción significativa este año en comparación con el año anterior. Vehículos solamente 35% más o menos menos que el año anterior. Y esos son delitos que no tienen subregistro de denuncia. Ustedes nos pueden decir, hombre, en delito de hurto a personas, donde está incluido por ejemplo el hurto de celulares, puede haber un subregistro. Hay mucha gente que le roban el celular y no denuncia. Es posible. Ahora, no hay un indicativo de que haya mayor subregistro hoy que antes. No lo hay. Pero es posible que haya un subregistro. Sin embargo, en delitos como el hurto de vehículos no hay subregistro. La gente que le roban el carro denuncia. Y ahí tenemos una reducción de 35%, producto del esfuerzo que ha hecho la policía, la SIJIN, con la Fiscalía de desarticular bandas que se dedican al hurto de vehículos. Producto del hecho, por ejemplo, que hemos encontrado en los esfuerzos que ha hecho la policía, los motores, por ejemplo, que se han incautado en varios puntos de Bogotá en los últimos meses. Entonces, el mensaje es, tenemos que mantener el esfuerzo. Sabemos que el reto más importante tal vez que tiene Bogotá es el de la seguridad. Hemos producido resultados en 10 de los 12 delitos ya positivos, en el sentido de que tenemos una reducción y estamos trabajando en esos delitos como el homicidio, que es de los que marca un aumento, para que también entre en la lista de delitos que empieza a reducirse en Bogotá. Es el esfuerzo que vamos a hacer, que estamos haciendo y que se refleja por esfuerzos y resultados como el que hoy presentamos con la captura de estas 30 personas acusadas de homicidio, que pagarán por lo menos 17 años de cárcel si son hallados responsables por la justicia. Y vamos a acompañar los procesos para que los responsables paguen por los delitos que cometieron. Dios y Patria, buenos días, señor alcalde, señor secretario, a todos los medios de comunicación, buenos días. Efectivamente, en el marco y en la estrategia Seguros Cercanos y Presentes de la Policía Nacional, hoy entregamos contundentes resultados frente a los responsables de homicidios en la ciudad. En las últimas semanas hemos capturado 30 homicidas, los cuales han tenido que ver con casos, por ejemplo, un joven asesinó a su padrastro en Suba, un adolescente de 17 años asesinó con 22 heridas de arma blanca a su novia, una persona de otro joven, se puede decir, de 16 años también abusó a su compañera sentimental y posteriormente le generó la muerte también con heridas con arma blanca. Y asimismo también capturamos a alias Cocheche, el cual en la localidad de Usaquén, en el barrio El Codito, había generado 2 homicidios. Entonces, básicamente, hemos trabajado en el último mes para capturar estos homicidas. Son procesos judiciales que se vienen incrementando. La prioridad de la Policía Metropolitana es capturar a estas personas. Entre julio y agosto hemos capturado 96 homicidas, de los cuales por orden judicial tenemos 61
y 35 en flagrancia, pero no acaban los procesos. En el recorrido del año, de los 790 homicidios que se han presentado, 129 los hemos esclarecido y estamos trabajando con un promedio que creemos que a final de año ese porcentaje de esclarecimiento vamos a llegar mínimo a 200 casos esclarecidos, que es un buen porcentaje. Se puede decir que en lo comparado con otras ciudades somos los que más estamos esclareciendo y los que más capturamos homicidas. Asimismo, también manifestarles que, si bien es cierto, hoy registramos un aumento del 4% de los homicidios, hemos podido caracterizarlos, como les estoy diciendo, para poder generar la contención del delito. Del 4% del aumento, 7% es en viviendas, o sea, se han presentado homicidios, se ha aumentado el homicidio en viviendas. También ha aumentado el porcentaje de homicidio en habitantes en condición de calle, que eso es muy importante también definirlo, que los grupos criminales han venido instrumentalizando a los habitantes en condición de calle. Asimismo, también manifestarles que la ciudad presenta un aumento del 29% en la incautación de armas de fuego, que es el principal insumo con el cual asesinan a las personas en Bogotá. También hay un incremento de homicidios en establecimientos comerciales, que es del 6%. Asimismo, también los extranjeros venezolanos aportan el 11% más de los homicidios en Bogotá. La lucha contra el delito, ya ampliado, y la lucha contra el crimen requiere una reflexión nacional sobre las normas que hoy soportan ese trabajo de la Policía Nacional. Hay muchas normas que se fueron flexibilizando con miras en un horizonte nacional en relación con un escenario que se esperaba y es un escenario que no se consolidó. Y la policía trabaja mucho, muy fuerte y con unos recursos limitados. Necesitamos reflexionar como nación acerca de las normas que contribuyen a debilitar el delito. En el caso, por ejemplo, de los sindicatos, que son lugares, los sindicatos, estos lugares de comercio nocturno. Que se hacen pasar por sindicatos. Sí, señor. En esos lugares hay unas integraciones de actividades criminales que tienen barreras en la ley que hace que la policía no pueda neutralizarlos de manera definitiva. Y en ese sentido necesitamos que el Ministerio del Trabajo haga brigadas de cierre de esos establecimientos, porque son ellos los que dan los permisos en muchos casos de los que hemos observado, que no permiten que la policía haga aplicación de la ley, convirtiendo a esos lugares en verdaderas zonas de distensión. Y el Ministerio del Trabajo es quien está llamado a hacer la diferencia en el cierre de lugares donde se planean homicidios contra los cuales usted ha explicado muy bien, trabajamos fuertemente, pero mientras no se cierren los centros donde se producen los homicidios, pues no van a parar, y adicionalmente donde está vetada la policía para entrar, y eso es inaceptable en el país. Y así como eso, muchas otras cosas.